A lo largo de la historia, el canibalismo entre humanos ha sido una práctica ampliamente documentada. Los motivos son varios: por supervivencia, a modo de sacrificio para numerosas deidades, con el fin de curar enfermedades, y hasta por gratificación sexual. Este video inaugura una nueva sección en mi canal en la que voy a hablar de comportamientos perversos, tanto de parafilias como de costumbres, y todo lo que esté en el medio. Así que por supuesto, voy a estar atento a los comentarios, esperando tu sugerencia. Ahora bien, vayamos al hueso. ¿Cuáles son los motivos por los que una persona puede terminar consumiendo a otra? Shadows all around me tonight. I feel a call from everything around me tonight. I don't even feel like going. Primero que nada, es importante señalar el criterio que estoy usando para elegir los casos de los que te voy a hablar a continuación. No voy a tener en cuenta situaciones como por ejemplo la de la tragedia de los Andes de 1972. Accidente aéreo en el cual los supervivientes tuvieron que consumir carne humana para sobrevivir, ya que en estos casos no hubieran intenciones antropófagas previas, es decir, ninguno de los participantes tenía el deseo de terminar consumiendo a otro ser humano, sino que la extremidad de las circunstancias los llevó a ese grotesco desenlace. Existen miles de casos como estos, tanto en accidentes y naufragios como en tiempos de hambruna y guerra, y ninguno de ellos va a ser tenido en cuenta para este video. Empecemos entonces por el canibalismo ritualista. Una de las primeras culturas mencionadas cuando se habla de rituales caníbales es la azteca, y de forma más general, la de todas las tribus que habitaban la América precolombina. Es importante aclarar que hay mucho debate en cuanto al grado de brutalidad que se usaban estos rituales y la frecuencia de estos. Algunos creen que los aztecas eran extremadamente sanguinarios en esta práctica, y hay aquellos que ponen en duda el que hayan existido en primer lugar. La razón detrás de tanto debate es debido a que los reportes mejor documentados sobre estas instancias vinieron del puño y letra de conquistadores. Conquistadores que definitivamente estaban a la búsqueda de cualquier cosa que pudiera justificar la guerra y esclavización de los nativos del continente. Si bien yo no soy ningún historiador, puedo afirmar sin ningún tipo de dudas que el canibalismo sí fue practicado por estas culturas con fines religiosos. Esto es debido al descubrimiento de varios restos humanos que lo demuestran, pero no voy a entrar en detalles forenses, ya que ese no es el motivo de este video. Ahora bien, la pregunta más importante es: ¿cuál era la lógica detrás de estos sacrificios? Los aztecas creían que los humanos estaban hechos de maíz. A grosso modo, los dioses los habían creado usándolo como materia prima y aportándoles un poco de su propio calor o fuerza vital. Esta fuerza vital, por lo tanto, era considerada como divina, y la forma en la que la percibían era mediante el calor corporal. Consideraban que esa era la razón por la cual los cadáveres eran fríos, ya que habían perdido aquel calor de los dioses que les daba la vida. El método era simple. Usualmente usaban humanos que no pertenecían a su propio pueblo, decantándose por prisioneros de guerra y esclavos. Estos eran ofrecidos a los dioses en tiempos de cosecha, a modo de devolverles parte de lo que les habían dado y recibir a cambio una buena producción. La víctima era atada de pies y manos y asesinada con una daga diseñada especialmente para la ocasión. Acto seguido, su carne era cuidadosamente cortada y cocinada, y consumida en pequeñas cantidades por aquellos presentes en la ceremonia. Cabe destacar que estos eventos eran solo para nobles y personas con poder,
Las personas comunes usaban animales o hasta muñecos para realizar el mismo ritual. Obviamente, esta es solo una interpretación. Te aseguro que hay 1000 otras y realmente no tenemos manera de saber a ciencia cierta su razonamiento. Hay testimonios en los cuales se menciona al canibalismo como una forma de absorber las habilidades y la vitalidad de la víctima. En estos casos, siempre se trataba de un prisionero de guerra que haya sido especialmente habilidoso en batalla. Al mismo tiempo, hay algunos que aseguran que era costumbre que al llegar a la vejez, los mismos padres se ofrecían como sacrificio a sus hijos, viendo esta forma de morir como algo extremadamente digno. Pero también se ha hablado mucho de los celtas y más concretamente de los druidas. También hay polémica en este caso, y por la misma razón que en el caso anterior. Los testimonios de estas prácticas provienen de la boca de los romanos, quienes buscaban justificar la guerra y la esclavización de los pueblos celtas, motivo por el cual muchos niegan que haya existido el canibalismo ritual entre los druidas, pero hace algunos años hubieron descubrimientos de restos humanos canibalizados que comprueban que, al menos en cierto grado, el canibalismo sí fue practicado por los celtas. El caso más famoso es el del hombre de Lindow, un joven que fue asesinado de forma brutal y a quien habían alimentado con hierbas de gran significado para los druidas justo antes de morir. En este caso, la lógica era curiosamente similar a la de los aztecas. La víctima era un hombre joven y sano, con una gran fortaleza física, que era sujeto a 3 heridas representando a 3 dioses distintos. Un golpe en la cabeza, una puñalada y un corte en el cuello. Exactamente qué significado le daban a estas 3 cosas, o el orden en el que se hacían, es algo que no tiene explicación hasta el momento. El cuerpo, posteriormente, era despellejado con unas herramientas especiales, y los trozos de su carne eran consumidos en el acto, sin ningún tipo de preparación previa. De esta manera, los druidas satisfacían a sus dioses, y al mismo tiempo se alimentaban de la fuerza y vitalidad de la víctima. Una vez más, hay muchas versiones y muchas hipótesis. Esta es únicamente mi teoría y recomiendo una investigación más a fondo a cualquier persona interesada en esta cultura. El resto de culturas y casos son demasiado rebuscados o faltos de evidencia como para discutir individualmente. Pero la idea era casi exactamente la misma. La consumición de carne humana era una forma de absorber su fuerza vital. Este es, bajo mi interpretación, el motivo principal del canibalismo ritual. Esta idea se extiende de un entendimiento en el cual vemos al ser humano como una extensión de los dioses, y por lo tanto a la vida misma, o fuerza vital, como algo sagrado y muy preciado. Aunque no hay un consenso al respecto, considero que en ninguno de estos casos existía un elemento de sumisión o castigo, sino de una alta estima por lo que consideraban la esencia del existir. Pero demos un salto ahora hacia tiempos más recientes. Un momento en la historia donde la cultura y la religión ya no promueven al canibalismo ni a los sacrificios humanos, sino todo lo contrario. Una sociedad moderna en la cual esta práctica es repudiada y vista como una completa atrocidad. Pese a esto, siguen habiendo individuos que la practican o fantasean con hacerlo. Personas que, a diferencia de los casos anteriores, tienen motivos mucho más solipsistas y carnales. Parias de la sociedad, dueños de una mente definitivamente perturbada y rota. Así es, hablemos ahora del canibalismo sexual. Debo hacer una acotación antes de empezar. Hay una gran diferencia entre el canibalismo como desorden psicosexual
y la vorarefilia o vor. El vor es la fantasía de ser comido o comer a otra persona de manera integral y sin buscar causar un daño físico real. Estas personas únicamente ven al canibalismo como algo que pertenece a una fantasía o una idealización y no sentirían ningún tipo de gratificación al cortar a una persona en pedacitos y comérsela gradualmente. Estos dibujos que te estoy mostrando son el principio y el fin del vor. Un fetiche, digámosle, bizarro, pero que no presenta ningún riesgo real para la vida de nadie. En cambio, las personas de las que te voy a hablar a continuación sí presentaron y presentan un grave peligro para todo aquel que tenga el infortunio de cruzárselos. ¿Alguna vez escuchaste hablar del hombre gris? Este hombre sirvió como inspiración para miles de leyendas urbanas similares al hombre de la bolsa o el coco. Alguien cuyas acciones se usaron para asustar niños años después de que falleciera. Por supuesto, hablo de Albert Fish. Fish era un hombre muy, pero muy enfermo. Se decía que poseía todas las parafilias que uno se pueda imaginar, desde sadomasoquismo hasta coprofagia y todo lo que esté en el medio, incluyendo por supuesto el gran placer y satisfacción que sentía al consumir la carne de niños pequeños. Fish era un pedófilo, y si bien no es sabida cuál fue la retorcida lógica que lo llevó al canibalismo, yo estimo que proviene de su apabullante deseo de sentirse como un depredador. Este hombre sufrió de abusos durante su infancia, como es habitual en esta clase de criminales, y durante el resto de su vida se dedicó a realizar los actos más aberrantes en su búsqueda por sentir que tenía el control total sobre sus víctimas. Era sabido que comía carne cruda a menudo, que tenía comportamientos similares a los de un animal salvaje y que él mismo se percibía de esta forma. El canibalismo terminó siendo la pieza final en su fantasía de completa dominación y superioridad ante los otros. Fantasía que contrastaba enormemente con el rol de víctima que mantuvo de pequeña. Fish es uno de los casos más notorios, pero no es el único de este tipo. Yu Jung-chul, asesino serial de Corea del Sur, se comía a sus víctimas por el mismo motivo. Pero si fuéramos a hablar de cada persona como él, este video no terminaría jamás. Un ejemplo distinto, en mi opinión, es el de Jeffrey Dahmer, un nombre conocido por todos a este punto, pero pocas veces se habla sobre los motivos por el cual recurrió al canibalismo. En el caso de Dahmer, si bien buscaba el control total sobre sus víctimas, este control era simplemente un medio para evitar que lo abandonaran. Este hombre mataba por soledad y era feliz en la compañía de cadáveres. Es bajo esta lógica que empezó a consumir a sus víctimas. Él decía que así se volverían parte de él y que estarían haciéndole compañía para siempre. Por último, tenemos un caso distinto a los anteriores, ya que hablamos de un hombre que no era un asesino serial. Alguien que se describió a sí mismo como una persona pacífica y que nunca sería capaz de lastimar a nadie. Armin Meiwes, un nombre que ya conoces y un caso que seguramente estabas esperando. Meiwes era un hombre que deseaba consumir a otro hombre en la vida real. Él estaba obsesionado con la idea de matar a alguien, trocearlo y consumirlo en un largo periodo de tiempo. Meiwes pasaba mucho tiempo en un foro llamado el Café Caníbal, donde hablaba con otros hombres con la misma fantasía y con algunos que en cambio deseaban ser asesinados y consumidos. Fue en esta página web donde Meiwes contactó con un hombre
que buscaba justamente eso, que Mayweather lo matara y se lo comiera. No voy a entrar en detalles de lo que sucedió después, pero te aseguro que el resultado fue exactamente el que ambos buscaban. El hombre perdió la vida y terminó en el congelador de Mayweather, quien llegó a consumir 20 kilos de su carne antes de ser detenido por la policía. Este caso es especial, ya que no hablamos del canibalismo como consecuencia de un asesinato, sino del objetivo principal desde el primer momento. Mayweather es un hombre que la ciencia no puede explicar. Él mismo dice que la razón por la cual buscaba cometer semejante atrocidad fue para sentirse completo. Pero la causa por la cual su mente relacionó al canibalismo con esta sensación es inexplicable. Y lo peor de todo es que hay otros como él. Muchas gracias por ver este video. Y no te olvides de dejarme en los comentarios tu sugerencia de un comportamiento perverso que te gustaría ver en un próximo video. Como siempre, querido mío, te mando un abrazo y que estés bien. If I was